Uno. Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. El Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte del Comité Olímpico Mexicano y el Laboratorio de Nutrición y Actividad Física de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, les da la bienvenida al ciclo de conferencias sobre nutrición aplicada al deporte juvenil. Tenemos a una gran amiga, la cual nos acompaña en este ciclo de conferencias y ya es amiga del Comité Olímpico, Margarita. Ella nos va a hablar sobre los trastornos en la conducta alimentaria de atletas juveniles. Margarita tiene un extenso currículum, pero vamos a resumirlo un poquitito, no sin faltarle el respeto, pero queremos escucharla, ¿no? Entonces, Margarita es psicóloga social con 3 maestrías en psicología clínica y psicoterapia por la UNAM, en psicología del deporte y la actividad física por la UNED España y por el Comité Olímpico Mexicano y psicología del coaching UNED España. Es coordinador en México de la maestría en Psicología del Deporte de la UNED España, colaboradora en Psicología del Deporte del Comité Olímpico Mexicano. Es entrenadora deportiva con especialidad en boxeo por CONADE CISEC nivel 5 y por la Universidad Comandante Manuel Fajardo en La Habana, Cuba. Tiene 23 años de experiencia en el deporte olímpico y paralímpico. Ha estado con diferentes atletas y en diferentes disciplinas deportivas en eventos como lo es Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y rumbo a Tokio 2020-2021. Ha estado con atletas de atletismo, lanzamientos, powerlifting, natación, tenis de mesa, judo, ciclismo. En ciclismo ha estado pues en todas las ramas, pista, ruta, montaña, freestyle, en básquetbol, triatlón, bocha, fútbol 5, golbol, boxeo, danza deportiva, karate, muay thai, escalada, motocross y remo. Además es psicólogo de la Liga Profesional de Fútbol Americano. Es conferencista y docente en cursos técnicos de alto nivel de la Organización Deportiva Panamericana ODEPA, hoy Panam Sport. Es miembro del cuerpo científico de la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness y de la Federación Mexicana de Boxeo. Es psicóloga del deporte de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Es speaker internacional en temas de deporte y salud mental. Tiene 4 libros publicados y es colaborador en Canal 11 y comentarista de radio en temas de psicología. Bueno, Margarita, te damos la bienvenida a este tu espacio. Hola, hola. Qué bueno vernos. Muchísimas gracias por esta invitación también a la UAM Xochimilco, que me enorgullezco. Mi licenciatura la hice en la UAM Iztapalapa, al final somos hermanitos, ¿no? Somos de la misma. Así que estoy contentísima por esto. Me siento muy honrada y sobre todo feliz de estar en mi casa, el Comité Olímpico Mexicano. Ahora a distancia, pero aquí estamos. Aquí estamos todos. Muchísimas gracias, Viri. No por nada, Margarita, es tu espacio y adelante. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar. Les agradezco a todos su presencia y les agradezco enormemente también el interés que generan estas pláticas de los temas que se han presentado, que han sido realmente muy interesantes y que, bueno, al final vemos, fíjense que interesante, ¿no? Al final vemos que si bien es cierto el confinamiento y la pandemia ha sido todo un asunto, también nos ha permitido estar en todas estas plataformas. Es bien interesante esto, ¿no? Pensemos en otros años en donde las actividades que tenemos por aquí, por allá y por más allá no nos permitirían tal vez, ¿no? El estar
pues el estar en tantos espacios para poder actualizarnos o para poder estar hablando de los temas que nos interesan a todos, ¿no? Como entrenadores, como médicos, nutriólogos, como deportistas, como papás de deportistas. Y bueno, pues esta es una buena oportunidad, gracias también a la iniciativa y al trabajo constante del Comité Olímpico Mexicano, de la doctora Viridiana Silva, de Eduardo Zamora, que ha sido también enorme organizador de todo esto, a Miguel, a todos, a José Luis, a toda la banda del comité que con tanto esmero preparan esto. Y bueno, lo que falta, yo creo que este es un parteaguas, ¿no? Y a partir de aquí, pues, otra vez en un regreso a la actividad normal o lo que se le parezca, o no, de todos modos vamos a estar trabajando durísimo para que todos tengamos la información más cercana, la más veraz y sobre todo pues pensando y por el bien también de nuestros deportistas, los papás de deportistas y entrenadores y todos los que estamos alrededor. Así que después de todo esto, ¿qué les parece que vamos a compartir un poco de lo que vamos a ver el día de hoy? Ya está. Espero que se vea la presentación. ¿Se ve, Iri? Sí, ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues sin lugar a dudas, los trastornos alimentarios en deportistas jóvenes, pues es un asunto muy complejo, es un asunto que nos involucra a todos, desde los que son los protagonistas, que son los atletas, ¿no? De la edad que sea, ¿no? Hasta, por supuesto, pues todos los que estamos alrededor, todos los que estamos alrededor, así como se oye, ¿no? No es de pronto como bueno, porque eso lo arregla el psicólogo, que eso lo arregla el médico, que eso lo arregle, no, todos tenemos que entender muy bien este fenómeno y tenemos que saber qué hacer frente a estos asuntos, ¿no? Normalmente pensamos también que en una situación como esta, en una situación en donde se presenta, o por lo menos hay sospecha de un trastorno alimentario, pues nada, pues hay que jalarle la oreja al deportista porque qué mal, ¿no? Que lo está haciendo mal o porque por alguna razón, ¿no? Lo quiere hacer, pero este asunto nos rebasa y nos rebasa por mucho y además, pues es uno de las problemáticas más fuertes y más difíciles también que tenemos hoy por hoy en el deporte. Es muy complejo este fenómeno y necesitamos primero conocerlo, o sea, primero lo necesitamos conocer y posterior al conocimiento, entonces, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera? ¿Qué puedo hacer desde mi lado, ¿no? Desde mi lado en el que yo esté, ¿no? Con el deportista o siendo incluso deportista, que a lo mejor conoces a alguien de tu equipo o de tus compañeros que está cursando por una situación como esta. Entonces, pues estamos hablando de cosas bastante fuertes. Por lo tanto, pues la primera invitación, y antes de pasar a la siguiente diapositiva, la primera invitación es decirles, todos estamos en esto, no es solo información, todos tenemos que entrarle y todos tenemos que entender estos fenómenos desde lo más profundo, ¿vale? Para empezar, pues hablamos acerca de trastornos de la conducta alimentaria y entonces pensaríamos en el deporte por categoría de peso, ¿vale? Deportes por categoría de peso. Pues ¿cuáles son? Bueno, pues los deportes de combate, por ejemplo, ¿no? Los deportes halterofilia o powerlifting también, ¿no? Categoría de peso, físico también, categoría de peso. Pero también por imagen, ¿no? Porque son deportes también que, pues al ser calificados, ¿no? También están calificando la imagen del deportista, porque son de apreciación, porque son clavados, porque son gimnasias, todas las gimnasias, porque son patinajes, porque son... Entonces, pues necesitamos que se vean muy bien los deportistas, muy bien, ¿no? Pues también hay otra parte en donde el punto clave, aquí el punto clave nos está diciendo que
ya hay tanta necesidad, incluso tanta necesidad de una... Un momento, Margarita, es que se te silenció. ¿Aquí estoy? ¿Sí? Ya, gracias. Ok, muchas gracias. Ya hay mucha presión, incluso por las imágenes que tenemos de otros deportistas que tienen ¿no? una presencia física, pues muy particular que de pronto, pues a mí se me antoja también tener, ¿no? Ya ni siquiera es que el deporte en sí mismo requiera de una categoría de peso, que el peso un poco no es lo más importante en un trastorno de alimentación, el peso es un factor. No, pero ya es como la composición, ¿no? Es cómo se ve la imagen corporal del ser atlético, ¿no? Por ejemplo, la publicidad también, pero también es que la gran necesidad de vernos perfectos, actuar perfecto y ser perfectos. Y, bueno, pues está un poco difícil, ¿no? Porque resulta que somos humanos, ¿no? Entonces, todo esto nos va cargando y nos va cargando muchísimo, pero hay mucho más de esto, ¿no? Mucho más. Hay deportes en las que se establecen categorías, insisto, como estos, ¿no? Los deportes de combate o la lucha, la halterofilia, o deportes en donde incluso corporal es muy importante, ¿no? Remo o los jockeys, los que compiten con, ¿no? En caballos, con velocidad y con todo esto, pues entre menos peso tengan, pues mucho mejor, ¿no? El asunto es que, pues nada, pues están muy chiquititos, ¿no? En deportes de resistencia también es muy importante esto, deportes en los que, insisto, la imagen es también fundamental. ¿Qué sucede con todo esto? Que la presión, tanto de adentro del mismo deporte, como de afuera, como del, ya viste a fulanito, ya viste a perenganito de tal país o de tal, cómo se ve, cómo luce, cómo, etcétera, etcétera, genera una presión incluso para el mismo deportista, pero también tiene que ver con la presión que se le genera al entrenador para tener en su equipo gente que tenga ¿no? una imagen impecable, ¿no? Entonces, presiona el entrenador, presionan los deportistas, los papás también se involucran un poco en esto, también los amigos, también todo, y, y bueno, quien tiene que, quien tiene que cargar o no cargar con el peso, pues es al final y en última instancia quien compite. Y esto es un asunto muy difícil. ¿Por qué? Porque si bien el deporte es salud, cuando ya estamos hablando de un problema como este, de la conducta alimentaria, pues estamos hablando de que esto ya no está siendo saludable. Tenemos que pensar en otras cosas. ¿Qué porcentaje de atletas tienen un trastorno alimentario? ¿Qué porcentaje, no? No tenemos la cita, el dato exacto, no lo tenemos. Incluso a nivel general, algunos de los trastornos también de la conducta alimentaria son más escondidos. Entonces nos vamos enterando hasta mucho después, ¿no? Entonces es un poco complejo todo esto, pero sí hay que estar como muy atentos. Vamos a ver, ¿no? Lo primero es entender, creo que entender, cuando hablamos de trastorno de la conducta alimentaria, pues necesitamos primero entender, a ver, ¿qué es un trastorno? ¿Qué es un trastorno? Bueno, así tal cual. Es una conducta que se repite constantemente y que no es saludable. Es decir, es un patrón comportamental o psicológico de significación clínica. O sea, ya es una significación que nos está hablando de un problema de relación, de un problema que afecta directamente al cuerpo del deportista y también al desempeño en el deporte. Y que este trastorno también genera malestar, ¿sí? Genera malestar.
O sea, cuando vemos, por ejemplo, a chicos que están en un peso corporal bajísimo y que se restringen y que tal, no crean que se la pasan muy bonito porque como ya se ven flaquitos, se la pasan muy bien. No, no, sí genera malestar porque además hacia afuera también generan malestar y hay más presión. La presión del deporte más el que estás muy flaco, más el que no estás comiendo, más el que debes de comer más, pero no, pero sí, pero tal. Esto es brutal, ¿no? O también que te puede generar una discapacidad, ¿no? Hay lesiones que también podemos hacer orgánicas muy importantes que nos pueden dejar fuera del deporte o que incluso podamos tener algún riesgo de perder la vida, ¿no? O incluso de perder la libertad, o sea, no poder ni siquiera movernos, ni siquiera hacer una serie de cosas. Esto es el concepto del trastorno, ¿no? Entonces, es una conducta que no es correcta, que no está dentro del parámetro de lo adecuado y de lo normal, ¿sale? Ahora, ¿por qué en jóvenes? Pues porque son los que hacen más deporte, ¿sí? Porque son los que reciben el bombardeo de la información que tenemos a nivel mundial. Recuerden que estamos en décadas donde la información es brutal, es increíblemente fuerte la información. Entonces tenemos información velocísima todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, bueno, los chavos que son vulnerables, que no terminan todavía su desarrollo, recordando que en la adolescencia, el desarrollo del cerebro del adolescente termina hasta los 25 años, ¿no? Hasta los 25 años. Entonces, imaginen ustedes que, digo, no que te comportes como un chavo de 12 cuando tengas 25, espero que no, ¿verdad? La idea es que vayamos evolucionando, pero la última área que se desarrolla en los adolescentes, pues, y en el cerebro en general de todas las personas, es el lóbulo prefrontal, en donde pensamos y tomamos decisiones, hasta bajados. Entonces, pues ¿a quién le pega más esto, un trastorno de estas características? Claro que a los jóvenes. Y en el deporte, pues, ¿no? Es el grupo más vulnerable que nosotros podemos tener. ¿Vale? Bueno, y también voy a hablar de los trastornos obsesivo-compulsivos, porque estos trastornos de la alimentación están relacionados con esto, con la ansiedad, con un trastorno obsesivo-compulsivo, que es de los trastornos de la familia de la ansiedad. Hoy estamos oyendo todo el tiempo la ansiedad, es que estamos ansiosos, es que estamos ansiosos y ansiosos. Bueno, hay un trastorno que también que entra dentro de esta familia, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a dividirlo, ya sabemos que es un trastorno, ahora vamos a ver qué son las obsesiones, pues qué son las compulsiones y luego cómo se enreda. Bueno, las obsesiones son pensamientos, ideas, ¿no? Algún recuerdo, alguna imagen, algún impulso que llega a tu mente sin que tú quieras, ¿eh? ¡Pum! Vale, llega y te está, y se repite, y se repite, y se repite, y se repite, y es muy incómodo, es un pensamiento muy incómodo. Todos aquí hemos tenido alguna vez un pensamiento obsesivo. Por ejemplo, una canción. O sea, cuando vamos a tener a lo mejor un examen o vamos a tener una situación así como tensa, como que esperamos cosas, de repente estamos tan nerviosones que se nos pega una canción. Y luego normalmente es una canción que nos cae regorda, ¿no? Bueno, y esa canción la repetimos y la repetimos y la volvemos a repetir y la repetimos muchísimas veces. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues la queremos sacar de la cabeza y nos ponemos otra canción y otra canción, ¿verdad? Y resulta que siempre llega la misma canción, ¿vale? Bueno, esa es una obsesión. Claro, les estoy hablando de a lo mejor una situación particular en algún momento, claro. Para las personas que ya tienen un trastorno, este pensamiento obsesivo, esta por ejemplo, antes de esta pandemia, ¿no? Las personas que pues se lavaban las manos mañana, tarde, noche y más noche. Viene la pandemia y bueno, o sea, pues la gente incluso refrenda que su obsesión no era tan mala y entonces se vuelve a lavar y se sigue lavando y se pone, ahora pues sí, ahora sí es importante, ¿no? Pero no como una obsesión o no como algo que no te deje vivir, ¿sale?
por ejemplo, ¿no? Porque siempre estás pensando en, hay bichos, hay bichos, hay bichos, ¿no? Las personas que, por ejemplo, en sus habitaciones o en el closet con su ropa, tal, ¿no? La pone en los colores exactos, la tonalidad que va cambiando, todo esto, así lo vas poniendo y si hay un color que se cambió de lugar por alguna razón, alguien te ayudó a guardar la ropa y dices, ese color no va ahí, ¿no? Que eso te genere mucha ansiedad. Bueno, esto parte de las obsesiones. Así tiene que ser y de ninguna otra manera porque me desconfigura. ¿Ok? Bueno, hay muchísimos estilos de obsesión, muchísimos, pero vamos a hablarlos en general. Esta es la idea nada más. Ahora, ¿qué es la compulsión? Bueno, la compulsión es una conducta, es un comportamiento que repetimos y que repetimos en cierto orden, que esto es bien interesante, lo repetimos en cierto orden para, como siempre de la misma manera, como una manera de bajar un poquito la ansiedad por los pensamientos que tienes, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en una obsesión también, en una y te vas, ¿no? Sales a comprar algo a la calle o algo así, y apenas cierras la puerta y dices, ¿apagué la estufa o no? Ok, no es obsesión si solo es una duda. Y si estabas tan despistado, regresas y dices, ah, no, sí estaba apagada y ya te vas tan tranquilo. Eso no es ninguna obsesión, fue una duda, porque saliste corriendo. Bueno, pero hay personas que cierran las llaves ¿no? de la estufa, ¿no? Cierran el gas y las cierran 1, 2, 3, 4. Y las revisan 1, 2, 3, 4. ¿Seguro? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Se van de la cocina, se salen de la casa y de pronto dicen, ¿lo cerré? No, no sé. Híjole, ¿la habré cerrado? No sé si la habré cerrado. A ver, y no pueden salir. No, aunque lo hayan hecho 3 veces, ¿eh? No pueden salir, no pueden irse más allá porque tienen que regresar para verificar. Y entonces otra vez la compulsión es cerrar, cerrar, cerrar. Ah, sí, sí estaba cerrada. Pero como lo tengo que hacer 3 veces para sentirme un poco más tranquilo, porque lo dicta la cabeza, y me crean que tiene una lógica, no tiene una lógica, pero eso te tranquiliza, lo vuelves ¿no? ¿no? Hacer todo el ritual y cuando sales vuelves a decir, ¿las cerré o las abrí? ¿Cómo? Híjole. Y es un problemón, ¿no? La gente que cierra, ¿no? También las chapas, 1, 2, 3, regresa una, se pone otra. Todas esas cuestiones, ¿no? Son las personas que no pueden pisar rayas, ¿no? que se brincan las rayas y que cuando pisan una raya esto les provoca mucha ansiedad, ¿no? Y entonces tienen que hacer un ritual, regresarse tal, luego saltarla y a ver cómo le pueden hacer. Bueno, es que hay una idea obsesiva que los está angustiando, por lo tanto tienen que hacer conductas, ansiedad y poder más o menos vivirle, ¿no? Bueno, esto es muy complicado y veamos que cuando esto sucede, ¿no? También no solamente nos quita tiempo, nos quita pensamientos, nos da mucha ansiedad, nos provoca todo esto, también alrededor también hay hay consecuencias. Las personas obsesionadas con la limpieza para que no exista ningún bicho. No estoy hablando del COVID desde antes, ¿eh? Bueno, entonces vas a entrar a la casa y entonces te tienes que quitar los zapatos y trapeas para ir caminando con el trapeador adelante, ¿no? Y luego otro trapeador por atrás porque quién sabe qué bacterias puedes traer. Y luego otra vez. Y luego, o sea, te tienen que trapear cada vez que caminas, ¿no? Y no es otra cosa más que una idea obsesiva que para bajar la tensión, pues tienes que hacer el acto de la trapeada o si, yo qué sé, tocaste algo, tocaste la computadora, la cambiaste de lugar o el celular, pues no lo tienes en la bolsita y dices, oh, cielos, a lavarte las manos, ¿no? Y después de lavarte las manos no se toca nada, sales como médico, ¿no? Como cirujano, ¿no? Con los brazos arriba, ¿no? Y cuando, híjole, alguien te saluda y te toca la mano y dices, rayos, otra vez, y vas otra vez a lavarte y tal. Bueno, hay una idea que nos está atormentando
y tenemos que hacer cosas en consecuencia. Eso es un trastorno obsesivo compulsivo. O los trastornos alimentarios, adicional también a la dismorfia muscular, que ahorita vamos a platicar un poquito de ello, muy, muy rápido, ¿no? Son considerados, ¿no?, trastornos de esta familia, de los obsesivo-compulsivos. Porque tenemos siempre estos pensamientos recurrentes y tenemos que llevar a cabo conductas para bajar un poco la ansiedad. Vámonos viendo todo esto, ¿no? Vamos viendo un poquito de información y vamos avanzando ya en todo esto. Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, como mencionábamos al principio, son multifactoriales. O sea, son multifactoriales. Puede ser causado por alguna situación genética, o puede ser familiar, o puede ser social, o puede ser del mismo medio, o pueden haber muchísimas causas de esto, porque además los trastornos de la conducta alimentaria, no siempre son los mismos o no siempre se comportan de la misma manera, y el asunto es que la mayoría de las veces, ¿no?, afecta, si es cierto, a los más jóvenes, sobre todo a mujeres, ¿no? Las más jóvenes. Ya también hay una incidencia en chavos, ya hay en varones bastante alta. Y también ya se ha encontrado, y se ha encontrado desde hace mucho tiempo también, que va creciendo en personas adultas, en personas adultas que ya tienen también estos trastornos, los van jalando o los van adquiriendo. ¿Por qué? Porque los estándares de perfección y de estar muy bien todo el tiempo, estos estándares son durísimos. Y la sociedad te lo está pidiendo y te lo están exigiendo y te están presionando y entonces ya no solamente es para los jóvenes, ya también está aumentando el rango de edad, ¿no? Ahora, estos trastornos no se quedan solamente en la sintomatología psicológica, ¿no? En lo que nos está pasando en la cabeza, ¿no? También tienen unas implicaciones desde el punto de vista orgánico muy, muy importantes. Muy, muy importantes, que lamentablemente, si no son tratados a tiempo, pueden tener consecuencias a muy largo plazo y probablemente consecuencias que no podamos revertir, tanto en el desarrollo de los adolescentes como, si ya la afectación es muy alta, pues en la vida de las personas que lo padecen, ¿vale? Bien, bueno, siempre hay que mencionar la OMS, es muy importante. Al final de toda esta presentación están las referencias bibliográficas, por si alguno de ustedes pues las quiere fotografiar, por ahí está muy bien, ¿no? Bueno, entonces la OMS nos dice, ¿no?, y ha puesto muy en claro que estos trastornos de la conducta alimentaria, ¿no?, están en un lugar muy alto entre las enfermedades mentales de niños y adolescentes, por todo lo que implican, son de alto riesgo, de alto desarrollo y de alto riesgo a la larga, insisto. Vamos a encontrar 3 grupos de trastornos alimentarios. Hay 3 grupos generales, hay muchas vertientes también y como muchas sutilezas, pero vamos a verlos desde 3 grupos, ¿no?, particulares, ¿no? Uno es el trastorno alimentario no especificado. No cumple con todos los requisitos de la anorexia, pero tampoco con los requisitos de la bulimia, pero sí se parece, pero tienen más, pero hay más atracones, pero hay tal. Bueno, es un trastorno que no está tan especificado porque está combinado, ¿no? Ese es uno. Y luego los otros 2 que nos los conocemos perfecto, porque hasta incluso nos burlamos de la gente y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? La anorexia, que es un trastorno muy, muy fuerte, y la bulimia, que es también muy, muy intensa. Bueno, fíjense qué fuerte que es la tercera enfermedad crónica más común entre los chavos, ¿no?, entre los jóvenes. Hasta el 5% de la población de jóvenes en el mundo no puede estarlo padeciendo. Y aunque se decía todavía esta información ya empieza a variar, ¿no? Ya empieza a variar. Hay más mujeres que la padecen. De todos modos, se contaba con que la incidencia era de por cada 10 mujeres, un varón
tenía esta enfermedad. Hoy está variando, ya andamos pegándole al 8, por cada 8 mujeres hay un varón. O sea, está creciendo esto en ambos, en todos los géneros, por cierto, ¿no? Bueno. El trastorno alimentario no especificado, que le ponemos TANE para no echar todo ¿no? Todo el concepto, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, ¿no? Les digo que comparten algunos, lo vamos a ver, no necesariamente son los mismos, pero comparten algunos. Por eso de pronto todos podemos hasta confundirnos, ¿no? O sea, lo primero es que no te gusta tu cuerpo, no te gusta, no te gusta, punto, no, ¿sí? Entonces, no estás, o sea, te miras y no te gusta, y encima de que no te gusta, además valoras a toda tu persona, o sea, tus capacidades psicológicas, tus capacidades intelectuales, todo esto lo englobas en la imagen corporal. O sea, no importa si eres una persona brillante, increíblemente talentosa en algo, en el área que tú quieras, deportiva o tal, si no tienes una imagen corporal perfecta, pum, vale. No estoy de acuerdo. No me gusta y no me gusta y no me gusta, aun cuando tus resultados puedan ser muy buenos. Bueno, esta es una de las sintomatologías que comparten, ¿no? Estas 3 vertientes del trastorno, ¿no? Hay siempre una permanente y constante angustia, preocupación por la comida y lo que estás comiendo, por el peso y por la forma corporal, ¿no? Y fíjense, con toda la información que tenemos de internet, que podemos bajar manuales de nutrición, manuales de tal y tal, quienes tienen este trastorno los conocen, y bajan esos manuales y saben exactamente qué, lo voy a poner como muy entrecomillado, qué pueden o no pueden comer en función del trastorno. Ojo, no del conocimiento, no de su conocimiento, porque no es un conocimiento real, sino es la idea de que si tiene menos calorías, entonces con eso voy a tener un mejor cuerpo y voy a tener menor peso, ¿sale? Y voy a estar comiendo bien, lo cual, por supuesto que no va por ahí, ¿no? Pero la gente baja los manuales y hace y las mediciones y todo esto con tal de mayor control, ¿no? Y bueno, también otro aspecto que comparten es que utilizan medidas poco razonables y no saludables para tratar de controlar o reducir el peso, para tratar de controlar el impulso por comer o de reducir también el peso, que puede ser pues desde, ¿no? Toda una conducta laxante, por ejemplo, ¿no? Y que puede ser por muchos medios, ¿no? Hasta el abstenerte completamente de comer o de pronto comer demasiado y luego sacarlo de alguna manera y todo esto. Qué fuerte es esto, ¿no? Todos lo comparten, todo. Y son medidas, pues por supuesto que no tienen nada que ver con lo recomendado, ¿no? Y todas estas circunstancias, ¿no? Todas estas circunstancias van a afectar uno, ¿no? El desarrollo físico, el desarrollo psicológico y el desarrollo social de los jóvenes, hablando de los trastornos en jóvenes. Lo van a afectar, ¿no? Lo van a afectar. Y ahorita vamos a ver por qué lo van a afectar, pero lo van a afectar. Porque además también estos trastornos los estamos viendo cada vez en jóvenes y hasta en niños, Entonces está bien complicado, porque el desarrollo físico todavía no termina y están en esta problemática que evidentemente afecta su desarrollo en todos los sentidos, ¿no? Bueno, si nosotros pudiéramos detectar un posible trastorno, un posible inicio de trastorno, lo más rápido posible, en los primeros 3 años de la enfermedad, y ojo, ya es mucho, ya es mucho, porque hay quienes a los meses de haber comenzado, porque también tiene un inicio que puede ser incluso en algunos casos súbito, ¿no? De repente un día decir, se acabó, ¡pum! Y al mes siguiente tienen 4 kilos de menos, ¿sí? Sin entender por qué.
Ellos sí, ellos saben que están restringiéndose, que no están comiendo más. Bueno, pues esto podría tener un pronóstico mucho mejor, pero hay quienes esconden muy bien este trastorno. Es un trastorno que también te da unas habilidades para esconderte increíbles, ¿no? Muy, muy complicadas. Y bueno, pues esto se hace súper difícil, ¿no? Y esto porque, bueno, si nosotros rápidamente descubriéramos que esto es algo así está pasando, ¿no? Bueno, pues los ayudamos, pero es difícil. Y es difícil que lo detectemos, insisto, por las conductas que se generan para que no se note. Otro punto es que hay una baja, sobre todo en alguno de estos trastornos, hay una muy baja conciencia de enfermedad. O sea, el atleta, el deportista, el paciente, pues no reconoce que hay un problema, no reconoce, no quiere reconocer de ninguna manera, aun cuando las evidencias estén ahí, ¿no? Porque no tiene ganas de cambiar, porque simplemente dice, pues no me importa lo que me pase, ahorita siento que estoy mucho mejor o siento que me veo mejor, a pesar de todo el deterioro que pueda tener, ¿no? Y luego hay un tardío involucramiento de los papás, no por malos, una porque no se dan cuenta, dos porque también las expectativas del atleta y de los entrenadores también están involucradas y por el mismo deseo también de los padres de que los hijos tengan mucho éxito y que se vean muy bien. Entonces también no vemos muy claramente estos fenómenos, ¿no? Bueno, fíjese, con anorexia nerviosa, por ejemplo, las jóvenes y los chavitos, ¿no? Bueno, tienen la mejor tasa de recuperación, pero si están más jovencitos, si están muy chiquitos todavía, no sé, de 12, 13, 14 años, una cosa así, ¿no? Pero en el resto de los trastornos, ¿sí? Y en la medida en que vamos desarrollándonos y vamos creciendo, la tasa de recuperación, híjole, se va hasta el 50%, está, o sea, se queda por ahí, ¿no? Atorada, ¿no? Y bueno, los tratamientos basados en evidencia para adolescentes también son muy escasos. Es muy complejo cómo lo podemos tratar, muy, muy complejo. Por eso mejor hay que observarlo lo más pronto posible y no te esperes y no te quedes atorado en el, bueno, tal vez no lo sea, pero no, en el tal vez hay que investigar muy bien, ¿no? Bueno, ya que explicamos todo esto y que nos fuimos a las partes, a estas partes pues más cliniconas, ¿no? Más de datos, vamos a ver un poquito de los trastornos alimentarios. ¿Qué son? ¿Qué son ya en sí mismo, ¿no? Pues son enfermedades de la conducta, ¿sí? Y que pueden ser, como lo decíamos, multifactoriales. Pueden ser, ¿no? Porque hay factores emocionales o hay factores de personalidad, o sea, ya algunos detonantes o la misma familia o hay algún componente genético que pum, vale, encima que los dispara, pues los multiplica o algún comentarito por ahí o la publicidad o las imágenes o todas estas cuestiones. Difícil, ¿no? Y por eso digo, a ver, peligro, 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 ¿no? Bueno, cuando el cuerpo no recibe suficientes nutrientes, ¿qué va a pasar? Pues que el atleta no va a poder hacer lo que normalmente hace. O sea, no lo puede hacer aunque parezca que sí, las consecuencias son muy altas. Quizás entrene bien, pero la recuperación es súper lenta. Y al día siguiente está cansado y entonces baja su rendimiento o incluso en las mismas actividades, pues no está tan ducho para poder hacerlos, ¿no? Y esto, pues aquí vas a encontrar gente que dice, pues estoy cansado, pero seguramente que es por la escuela, seguramente que es por no sé qué, y vas a encontrar que están mucho más, además de fatigados, que también con mayores lesiones. Y lesiones que tienen que ver, por supuesto, con que hay una falta importante de nutrimentos que, pues, por supuesto, los llevan a que ni sus músculos, ni sus huesos, ni en general, ¿no? Puedan funcionar adecuadamente. Y también, ojo que la presión de los entrenadores, aguas, y la presión también de los organizadores y tienes que bajar de peso, estás muy gordo, aguas con las palabras que ocupamos,
¿no? Una palabra gravísima en el deporte es decir gordo. En general, para los adolescentes, para los chavitos, decir gordo es muy peligroso. Aunque estén con sobrepeso u obesidad, no les digas gordo. Se llaman de una manera y si tienen sobrepeso u obesidad, por favor, al nutriólogo, por favor, al médico, por favor, hay que hacer algo antes de catalogar a los chavitos y entonces pueden, no, porque entonces sí nos pueden meter en un asunto ya de una patología alimentaria que pues, está bien complicada, ¿no? Bueno, tenemos la anorexia o la anorexia nerviosa. Realmente dramático, como la persona, ¿no? La persona tiene alterada su imagen, o sea, la imagen, lo que ve en el espejo, lo ve distinto a lo que tú le ves. Tú le puedes jurar por la vida que esté hecho un palito, que es un espagueti, que muy flaquito, que tal, pero la persona no lo puede ver. La persona dice, no, 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 o sea, no, no, todavía me falta y me falta y me falta, ¿sale? Y me falta. Y lo peor del caso es que hay un montón de información en las redes sociales, muchísima información escondida. Antes no estaba tan escondida, pero ahora está como escondidilla y la vas por ahí buscando y buscando y rastreando y tal, en donde los jóvenes se inscriben a páginas que antes eran de Ana y Mía, ¿no? De Ana de anorexia y Mía de bulimia, o como purgarse, se los decían. Y además les decían, ¿quieres ser una princesa? ¿Quieres ser un príncipe? Ah, pues hoy te tocan 500 calorías en un día haciendo deporte, ¿no? Y te toca eso. ¿Y cómo le puedes hacer? Y cómo engañar a los papás, y cómo engañar al entrenador, y cómo engañar a los demás, y cómo vestirte, y cómo tal, y cómo bla, bla, para que no se note tanto. Claro, cuando ya te pescan, pues te pescan con un trastorno muy avanzado, ¿vale? Entonces, cuiden muy bien lo que sus atletas también están viendo en internet. Hablen con los papás de los atletas. Si ustedes son papás de atletas, pues platiquen mucho con sus hijos. Si ven que están bajando de peso, no brinquen y se alarmen y digan auxilio, sino empieza a detectar más de lo que vamos a ver, porque esto se puede convertir en un problema muy, muy fuerte. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué características físicas que puede tener la anorexia, ¿no? Si son muy jovencitos, la hormona de crecimiento dice, con permiso, yo no chambeo, ¿no? Entonces, se quedan muy chiquitos. Niños y niñas, acuérdense que también para los varones ya la anorexia está, y en el deporte, pues está bien clavada también, ¿no? Porque también tienen las mismas exigencias. Entonces, hay una detención del crecimiento. Se quedan chiquitos. No se les presenta la menstruación o se presenta y después ¡pum!, ya no la tienen, ¿no? Incluso muchas veces en el deporte sabemos que las cargas tan fuertes de entrenamientos pueden hacer que las atletas puedan ver como complicados sus ciclos. Pero hoy por hoy, gracias a la alimentación y el buen trabajo de los médicos, se pretende que las atletas tengan su ciclo menstrual completamente natural, ¿no? Sin embargo, de pronto, pues no lo tienen. Pues no lo tienen y dicen, ay, pues mucho mejor, pues está padre, así ya no me molesto, ya no nada, ni me acuerdo. Sí, pero esto también deteriora el desarrollo, ¿no? Y bueno, esto puede tener efectos a mediano y largo plazo, ¿no? Si tú ves a una persona, a tu hijo, a tu atleta, con vellito, con más vellito del normal, ¿no? O sea, todos tenemos un poco de vellito en la cara, y así, suavecito y tal, así como, ¿no? Bueno, pero si lo vemos así como un poquito más de durazno y se nota así a contraluz, se nota la capa de vello, de mucho vello, pues peligro, ¿no? Que tengan la piel súper reseca, que se les rompan las uñas, el cabello que lo tengan no solamente seco, sino frágil, todo cortado, que no puedan ir al baño, que siempre estén buscando qué poder tomarse para poder defecar normalmente, ¿no? Fríos, los tocas y están súper fríos, siempre están fríos, hasta en épocas de calor están con sudadera, ¿no?
el que tengan las manos así, las ves y dices, "Ay, esto no está medio moradón", ¿no? Por ejemplo, si les haces una densitometría ósea, pues los vas a encontrar con una disminución muy importante, ¿no? Poco movimiento también intestinal, ¿no? Por eso no pueden ir al baño, ¿no? Incluso si les haces análisis, pues van a presentar, entre otras muchos datos, pues también anemia. ¿Por qué será? Pero lo esconden también, que puede ser altamente preocupante, altamente preocupante. Este índice de masa corporal, ojo, esto es, digamos, para la población en general. Para atletas, bueno, para atletas tienen rangos distintos, pero hay que tener claro que hay rangos. Nuestros nutriólogos nos los pueden decir claramente. Hay rangos en donde el atleta está en un parámetro adecuado y saludable, y hay rangos en donde ya se pasó y no está, si está más abajo, no está en el parámetro saludable, igualmente de la misma forma hacia arriba, ¿vale? Dentro de las consecuencias, así, hagan de cuenta como en el espejo, ¿no? La atleta está, o el atleta están en un peso bajísimo y lo que ven frente al espejo es mucha grasa. Lo que ven es grasa, es grasa. No ven masa muscular, no les importa, no nada, es grasa. Las consecuencias conductuales que normalmente tiene una persona con estas características, con un trastorno de anorexia nerviosa, ¿no? Ay, van a decir, yo sí como, ¿sí? Sin embargo, van a hacer dietas en donde la carga de calorías es chiquititita, pero bajititita. Te digo que sacan hasta los manuales de nutrición y todo esto, ¿no? Van a procurar no estar con mucha gente porque no toleran que la gente les diga, ya estás muy flaca, ya estás muy flaco, no lo toleran, entonces mejor se aíslan, ¿no? Necesitan más horas de estudio porque no pueden ya concentrarse, ya hay una afectación cognitiva. Y son chicos y chicas, por favor, chequen a sus hijos también, si cuando ya todo el mundo se va a dormir, los chicos no se levantan y comienzan a hacer, ¿no?, una serie de abdominales brutales y hacen lagartijas y tal, con tal de, incluso de, como ellos lo llaman, de quemar lo que acaban de cenar. Se hacen ejercicio en exceso y le dicen al entrenador, ¿me puedo quedar otro ratito? Y otro ratito es 1 hora, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y todo lo que tengas que saber sobre nutrición, ellos, bueno, no sobre nutrición, sobre cargas calóricas y cómo quemar, esto te lo van a decir ellos. Pero esto también es por información de estas páginas terribles que les dan una información que les distorsiona. Si ya de por sí tienen una percepción distorsionada, esto les distorsiona todavía más, ¿no? Hay otras consecuencias cognitivas, o sea, de pensamiento, por ejemplo, ¿no? Una es que tienen pensamientos irracionales en relación a la comida, el peso y la figura. Irracionales quiere decir que mira a las demás o mira a los demás qué bien están y yo nada, ¿no? La percepción también de su imagen corporal la tienen perdida y no se acercan ni de lejos como a considerar lo mal que están, a pesar de que tengan amenorrea, o sea, ya no tengan la menstruación o que sea frecuentes o tengan mareos, eso no importa, porque ellos están bien, ellos lo ven bien. Porque da mucha satisfacción tener menos peso, les da mucha satisfacción tener menos peso que estar, ¿no?, aunque esto te cobre otras cosas. Y desde el punto de vista psicopatológico, es decir, ya de trastornos mentales, pues tenemos ya, ¿no?, síntomas claros depresivos, o sea, son personas que no son muy sonrientes, han perdido la alegría, ¿no? Tienen ya síntomas ansiosos, o sea, ya están hasta sudorosos de las manos, sienten que no llenan muy bien los pulmones ni nada, rasgos obsesivos sin lugar a dudas, porque de lo único que piensan es de la comida, la comida, la comida, la comida y lo que tienen que quitar. Y por supuesto, baja en su rendimiento académico. Se nota muchísimo, muchísimo. Vamos a ver en los otros trastornos cómo se parecen, aunque no son iguales. Esta es la anorexia. La anorexia. Luego tenemos la bulimia, ¿sí? Es interesante que este trastorno sea más común
más común porque no se nota tanto. Incluso se sabe que en la bulimia no hay tanta pérdida de peso, ¿sí? Porque la gente come muchísimo, se dan un atracón, comen en exceso y después es cuando van al baño, ¿sale? Cuando se combina la anorexia con la bulimia en estos trastornos combinados que hablábamos como no específicos, ¿no? Bueno, ahí sí hay una pérdida importante de peso y conductas purgativas, pero en la bulimia así solita pues hay más un atracón, me siento pésimo por haber comido lo que tuve que comer, a lo mejor comí muy bien y me comí una porción de arroz y digo, el arroz no debía haberlo comido porque lo leíste en vez de ver qué página, ¿no? Inmediatamente pues vas a querer, ¿no?, purgarte, sea vomitando o sea tomando medicamentos o tal, con tal de sacar aquello que has ingerido, ¿sale? Insisto, no se nota tanto, porque la baja de peso, a menos que esté combinada con la anorexia, no es tan notoria. Sin embargo, sí es notorio, por ejemplo, con algunas características que vamos a ver en estos momentos. Las características físicas, manos erosionadas. ¿Por qué? O sea, las vas a ver raspadonas, las vas a ver como con callito, con tal, pues porque los dedos los meten en la boca, ¿no? Los dientes ya no tienen tanto esmalte, entonces corta mucho más y los ácidos ¿no?, que sacamos por el vómito, pues por supuesto siempre van a estar también lastimando la piel, ¿no? Entonces, manos erosionadas, hay muchos vómitos y diarreas como inespecíficos, como algo me sentó mal, ¿no? Luego puede subir de peso, ¿por qué? Porque pueden tener un atracón, comen y se compran bolsas gigantes de papas y pancitos y galletas y muchísimo, suben de peso y después, ¡fum!, ¿no? Quieren quitarlo, ¿no?, rápidamente con una serie de conductas altamente patológicas, ¿no? Imaginen, ¿no?, las glándulas parótidas, ¿no?, pues están bien inflamadas, ¿no? Hay una hipertrofia de las glándulas porque todo el tiempo estás, ¿no?, entre comiendo y sacando, ¿no? La acidez que te provoca también el estar vomitando constantemente. Cuando vomitas, el ácido del estómago, ¿no?, pega en los dientes, se acaba el esmalte, entonces los dientes están hechos una cosa terrible. El aliento de las personas que tienen bulimia es inevitable, huelen a vómito, ¿no? Que se laven los dientes y tal, y todos nos huelen, ¿no? Tienen moretones y tienen calambres también, porque además de que sacas todos los ácidos y toda la comida que te echaste, también los líquidos, ¿no? También la hidratación va para afuera, ¿no? Y bueno, hay un descenso de la cantidad de los niveles de potasio, entonces su corazón está trabajando a marchas forzadas, pobrecito, porque pues no tiene con qué, ¿no? Luego por el otro lado, inflamado, y luego, no, pues es que estoy estreñido, y pues sí, porque le haces a tu pobre cuerpo unas cosas como bastante fuertes. ¿Por qué no se nota tanto? Pues porque ves a la gente comiendo aparentemente normal, pero ves a la gente comiendo aparentemente normal y dicen, ay, ahorita vengo, ay, como que me dieron ganas de, ay, voy a contestar una llamada, ¿cuál? Se fueron al baño y vomitaron. E incluso ya ni hacen ruido, ¿eh? O sea, tienen tan domesticado el vómito que ni hacen ruido. Ya a veces solamente tienen que provocarlo con una contracción abdominal, ya ni siquiera meterse ni una pluma, ni el cepillo de dientes, ni incluso los dedos, cuando ya esto está muy avanzado. Qué fuerte, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos las consecuencias a nivel del comportamiento y a nivel del pensamiento? Bueno, teniendo estas conductas de purga y nos sentimos tan mal porque comimos mucho, entonces al día siguiente, además de que nos purgamos y que todos los ácidos van para afuera y que está terrible, además de eso al día siguiente hacemos un ayuno porque sentimos que lo hicimos muy mal, además faltamos, incluso a los entrenamientos lo menos posible, pero sí faltan también, o llegan un poco tarde, o no van a la escuela, por ejemplo, baja su rendimiento escolar, también sus calificaciones. Te vas a dar cuenta en casa y incluso, no sé, como en el vestidor, y así que de repente hay ciertos robitos, ¿no? Robos que son chiquitos, pero que son robos al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque lo que quieres es irte a la tienda a comprar un montón de cosas para poder guardarlas en donde tú duermes y entonces en la noche comer y comer y comer y comer. Normalmente guardan también los
las bolsas, ¿no? Entonces es fácil darse cuenta pues, de que algo está muy mal, ¿no? De repente te encuentras las bolsas de papas gigantescas en el cajón. Y dices, ¿pero qué es esto, no? Y siempre dirán, no, pues es de una amiga, ¿no? O de un amigo. Bueno, hay un razonamiento empobrecido, y esto qué quiere decir, que su pensamiento cada vez es menos brillante de lo que normalmente es. No pueden poner atención en los entrenamientos, les dices una instrucción y no tienen como muy claro, están pensando en otras cosas y en qué momento escaparse también para volver a vomitar. Y desde el punto de vista psicopatológico, pues están muy enojados todo el tiempo, son gente que está como muy molesta, como, no, se sienten como atacados todo el tiempo, se sienten menos que los demás, lo estoy haciendo mal, no sirvo, no tal, porque como no terminan de bajar de peso tanto y como no terminan tampoco de equilibrarse, pues siempre se menosprecian terrible, ¿no? Hay muchas más amenazas de suicidio con la bulimia que incluso con la anorexia, pero no dejen de cuidarse, ¿eh? O sea, no hay que dejar que, bueno, está flaquito, pues no hay bronca, no, sí hay bronca, ¿no? Porque cuando hay amenaza, ¿no? Cuando hay una amenaza hay que poner muchísima atención. Esta persona está sufriendo, no lo está haciendo por gusto, ya hay un trastorno, no lo está haciendo por gusto, ¿eh? Tienen muchísimo miedo y un miedo irracional a subir de peso, aquí sí se comparte con la anorexia, terror, y las conductas, la compulsión a perderlo, o sea, vomitar, más aparte, pues los laxantes que te chutas y todo lo que tienes que, ¿no? Todo lo que la persona hace. Esto está bastante complicado, ¿no? Y bueno, si todavía está reforzado porque el entrenador te dice gordo o gorda, pues ya te ves más repuestito, cuidado con lo que decimos para grandes y chicos, cuidado, porque esto puede detonar, si el atleta es frágil, ya el atleta recibe un chorro de presiones, pues porque tiene que no sé qué, los papás que dicen a ver si ya dejas el deporte para que yo no gaste tanto y tal, o sea, reciben muchas presiones. Y luego el entrenador que dice yo me sacrifico por ustedes todo el tiempo y ustedes lo pagan mal y están gordos y pum, vale. Todo eso lo recibe el atleta, ¿no? Todo eso lo recibe y se convierte esto en una rueda interminable, ¿no? Terrible. Pero también tenemos otro trastorno que, si bien es cierto, es un trastorno que no se considera del todo, ¿no? Como un trastorno de la conducta alimentaria, sí comparte muchas cosas, que es la dismorfia muscular. No solamente en el físico-constructivismo, en muchos otros deportes, en donde los atletas están obsesionados con una figura cada vez más grande, cada vez más musculosa, cada vez más definida, cada vez más perfecta, cada vez más tal. Este trastorno sí lo vemos mucho más en los gimnasios, ¿no? Como les decía, no es estrictamente del orden alimentario, pero sí comparte muchas cuestiones, ¿no? Tanto por la figura como por las desorganizaciones terribles que hacemos a la hora de organizar las comidas, ¿no? Y por el otro lado, pues también con esta distorsión de lo que estamos viendo con nuestro cuerpo. Aquí es un poco al revés que en la anorexia y que en la bulimia. Aquí, aunque tú estés verdaderamente marcado, definido, divino, perfecto y tal, ves que siempre sigues muy flaco. Es que tienes que subir más y más volumen y más pierna y más tal y más, ¿sí? Y se convierte también en un cuadro obsesivo compulsivo. Y en general, el atleta siempre se sentirá como que no da demasiado, como que no está muy bien, como que tiene que entrenar más. Son los atletas que si tienen 3 horas de entrenamiento, pues necesitan estar 4 y luego la sesión de la mañana también y la sesión de la noche, o sea, una cosa verdaderamente fuerte y excesiva que hace, pues por supuesto que el atleta no pare nunca de prepararse y nunca estará satisfecho, ¿no? En esta parte también, pues lo podemos observar cómo. Primero es que se miran constantemente en el espejo y aún se sienten débiles. Chequen también a sus atletas y a sus hijos también, ¿no? El que, pues por más que se ven increíbles, se ven perfectos, y aunque tú se los digas, siempre dirán, no, me falta, no estoy bien, me falta, ¿sí? Bien, el que incluso las horas de estudio y ahora, por ejemplo, en estar estudiando en línea, pues bueno, incluso están tomando clases y están ejercitándose,
¿no? Ejercitándose, estaba trabajando, bueno, sigo trabajando con él. El año pasado con un chico de esgrima que justo eso hacía, ¿no? Estaba tomando clases y estaba haciendo brazo, y estaba en la siguiente clase y estaba haciendo pierna, y estaba haciendo todos los días. Era una cuestión brutal que tenía que ver mucho con la ansiedad que le estaba provocando no poder ir a entrenar, pero estaba distorsionando completamente su imagen corporal y estaba, vaya, no necesitan serse tan voluminosos. También la dismorfia muscular tiene que ver con esto, con que algún patrón, ¿no? se ha cambiado y entonces comienzan a pensar que no están lo suficientemente bien y entonces cambian su alimentación incluso, ¿no? Con un aumento enorme, enorme en la ingesta de proteínas, pues, pero muy, muy alta, ¿no? Y le bajan muchísimo a los hidratos de carbono y a las grasas, por ejemplo, ¿no? Y todo es calorías, calorías, calorías. En otros deportes incluso hasta recurren a fármacos o incluso a cosas, bueno, la fotografía que vemos en la parte inferior derecha, pues por supuesto es de una persona que se ha inyectado cosas que están imposibles de pensar, hasta aceite de coches, y se inyectan unas cosas horribles, porque la imagen que ven frente al espejo nunca les es suficiente. Comparten con el trastorno, con los trastornos de alimentación, el que se pesen todo el tiempo. Nada más que la diferencia es que aquí, mientras más peses, porque tienes más masa muscular, es mejor. Y en los otros trastornos es, mientras menos peses, será mucho mejor. Pero bueno, la báscula la toman como, es la peor de las pesadillas, la báscula, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado si indicamos que un atleta tenga o no tenga una báscula. Cuidado, ¿eh? Cuando les decimos a los atletas, ten una báscula en tu casa, porque podemos, incluso nosotros también, acercarlos a un trastorno así, no por voluntad, ¿no? O sea, nosotros esperaríamos que se tomen el peso cuando nosotros les indicamos, pero de pronto el impulso puede ser alto a estarse checando y puede detonar la ansiedad de no he bajado lo suficiente o no he subido lo suficiente, ¿vale? Bueno, ¿qué signos más frecuentes en la distrofia? Bueno, pues las lesiones en la práctica deportiva excesiva. Entrenan tanto, lo hacen todo el tiempo, más sesiones, más para estar más grandes, más marcados, más todo, que se lesionan muchísimo, ¿no? Luego es que hay una desproporción muy importante en el desarrollo muscular, ¿no? Entonces ves que la cabeza está chiquitita y el cuerpo totototote, y dices, qué raro, ¿no? Así como, qué extraño, ¿no? ¿Por qué se verá así? Está súper fuerte, pero miren la cabecita que tiene, ¿no? Incluso hasta las piernitas, pero ¿no? El tronco se tiene que ver muy, muy grande, ¿no? Y por supuesto, todo este sobrepeso, ¿no? Sobrepeso muscular, pues siempre se va a recargar también en su aparato musculoesquelético, y vamos a tener muchas más lesiones y muchas más problemáticas, ¿no? En este sentido. Bueno, aquí vienen las preguntas clave. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer todos. Y lo primero es estudiar mucho sobre este tema. O sea, todos tenemos que saber qué tengo que observar. ¿Qué tengo que observar? Y cuando observe, ¿a quién le tengo que preguntar? ¿Sale? Les recuerdo que incluso siendo entrenadores, a veces no te das cuenta, o a veces dices, pues se está viendo mejor, el entrenamiento le está sentando bien. Y como el entrenador tiene que estar pensando en marcas, en resultados, en desempeño, etcétera, tal vez de pronto no se está deteniendo para ver qué es lo que está pasando con el atleta, ¿no? ¿Sale? Entonces, vamos viendo que se ven muy bonitos y que todavía tienen buen desempeño y no nos damos cuenta, ¿vale? Muchos casos, lamentablemente muchos casos, pues hemos visto, ¿no? En todas como los lugares en donde trabajamos, donde hay atletas de iniciación, atletas ya de competencia, juveniles, infantiles y juveniles, y en alto rendimiento, muchísimos. Y necesitamos estar muy atentos todos. Lo primero que les pedimos es que se informen mucho. Infórmense, así como les hemos dado estos temas, estos puntos a observar. Pues está muy bellosito, ¿qué será?
¿no? Ah, pues veo que las manos las tiene súper resecas, así medio erosionadas, ah, pues peligro, ¿no? Mira, siempre está frío, siempre trae una sudadera y trae doble pants, pues bueno, pues también por ahí, ¿no? Hay datos que son muy importantes, ¿no? Infórmate de toda la sintomatología que pueda haber. No diagnostiques, no, si tú no eres médico, no eres psicólogo, no eres psiquiatra, por favor, no diagnostiques, pero sí mantente alerta, mantente en mucha observación. Algunos entrenadores, y lo hemos visto, bueno, lo hemos visto incluso rumbo a Juegos Olímpicos también, en algunas otras ediciones, en donde los atletas de pronto empiezan a bajar el rendimiento y no nos explicamos por qué. Y entonces se dice, no, el problema es la mentalidad. Está sintiendo que la presión lo está acabando. Y entonces uno revisa y dice, no, pues no, ahí va bien, ¿no? Y el atleta dice, no, yo me siento muy bien, ¿no? Pero de repente el nutriólogo dice, no, bueno, pues está bien, sí está bajando de peso, pero en función de la carga está bien, ¿no? Y el tal, y todos lo revisamos y decimos, pues, ¿qué está pasando? Bueno, les cuento de un atleta X en X disciplina, que por tener una imagen parecida a sus rivales, hizo modificaciones por su cuenta de la nutrición. Entonces, se veía que estaba comiendo muy bien. O sea, pues el entrenador, ¿no? Veía a este atleta que comía, que desayunaba muy bien, que comía bien y que todo, pues muy bien. Nunca te das cuenta, ni cuentas las tortillas, ¿no? Ni cuentas el pan, ni cuentas nada, pues están desayunando, están platicando, tal y tal. Nunca lo menciona el atleta. Recuerden que todos estos trastornos son muy calladitos y tal. 2 meses y medio aproximadamente antes de los Juegos Olímpicos de Río, en una competencia de preparación, pues resulta que este atleta no tiene un resultado, un desempeño muy pobre en sus ejecuciones, ¿no? A la mitad de la competencia ya no fue más, ¿no? Y eso, pues, ¿por qué será? Y van a otra competencia y pum, vale, les pasa lo mismo. Análisis, le hacen análisis, tal, llevan los análisis con el médico que el atleta decía, pues yo me siento muy cómodo con este médico, no era un médico del deporte, no que esté mal, pero la neta es que también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Lo llevan con el primer médico con el que tenían contacto, también estaba con médicos del deporte, pero el primer contacto que tuvieron fue con otro médico, amigo del atleta, y el médico revisa todo y dice, no, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y sigue con lo mismo, ¿no? O sea, su desempeño no se recupera fácilmente, ¿no? Tal, sigue con un desempeño más o menos deficiente y estamos viendo que está bajando y todos nos preguntamos qué estamos haciendo mal hasta que se entregan estos análisis a un especialista en deporte de alto rendimiento, por supuesto, lo ve y dice, este atleta no tiene reservas calóricas, no tiene no hay segundo aire, no tiene de dónde sacarlo, ¿no? Entonces, pues no va a poder, va a bajar su rendimiento a la mitad de la competencia, caput, y eso es lo que estaba pasando. Bueno, imaginen ustedes lo que es tener que bajarle la carga de entrenamiento a ese atleta, bajarle la carga 15 días para poder hacer reserva para que tenga solamente 15 días para recuperarse y llegar a una justa olímpica. Pues evidentemente, pues el programa se fue para atrás y el resultado no fue nada favorable. Pero como este atleta, ¿no? Aquel atleta que de pronto, igual también para otra competencia muy, muy importante, ¿no? Muy importante a nivel mundial, ¿no? Meses atrás decide, sin informar pues, que la proteína animal pues está muy mal, porque pobres animalitos, porque tal y tal, porque toda esta información que nos llegó es que la evolución humana, las personas solamente, los humanos solamente comíamos plantitas y tal, entonces la casa del mamut, ¿qué onda, no? Pero bueno, entonces, solamente plantas. Y entonces hace un cambio con un nutriólogo especialista en dieta vegana, ¿no? Hace un cambio y pues solamente como alimentación vegana, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté bien, tienen que informarlo porque tenemos que saber qué está pasando. Pues este atleta no se recuperaba por nada. El atleta se dio cuenta, al cabo de más o menos como 2 semanas, una cosa así, se dio cuenta que para el siguiente entrenamiento ya no se recuperaba.
Dios dijo, ¿qué está pasando? O sea, yo entreno muy bien, pero ya no me recupero. Pues no, pues no. Entonces dijo, creo que voy a tener que otra vez volver a la proteína animal y ¡fup! ¿No? Otra vez. Pero lo que ya pierden de entrenamiento, pues cómo se los recuperamos, ¿no? Y sobre todo, si esto se prolonga, pues los daños que pueden tener, ¿no? Entonces, mucha observación. Observación también con los chiquitos, con los chavitos, con tal. Cuando comen, hay una conducta, si ustedes pueden ver así, un cuadrito donde estoy yo, aquí, bueno, aquí voy a tomar, hagan de cuenta, esta es la servilleta, ¿no? Mi servilleta, yo muy bien, estoy comiendo, hago como que mastico, me limpio, y al limpiarme, escupo, dejo la comida en la servilleta y la guardo. Y así ocupan un montón de servilletas. Al cabo de realmente que termina la comida, la verdad es que han comido muy poco, ¿sale? Han comido muy poco porque todo lo han escupido, ¿no? Y todo lo guardan por ahí, lo tiran. Sean observadores de todo esto, no quiero alarmarlos, pero es importante que lo veamos. Otra es, no juzguen. La gente se pone muy desesperada cuando alguien come muy poquito. Come más y come. Espérate, espérate. Ya se le están pasando muy mal los chavos, ¿eh? Se le están pasando muy angustiados. Y si todavía les sumamos más de nuestro enojo y de lo estás haciendo muy mal, pésimo, que eres tonto y qué tal, la ponemos peor, ¿no? Tenemos que hablar entre todo el equipo multidisciplinario y no se trata de quién tiene que saberlo y quién no, sino de cómo podemos ayudar al atleta, al deportista joven, ¿no? Cómo hacer esta primera intervención siempre con ayuda del médico, con ayuda del psicólogo, del deporte, que podamos no, hacer que sea menos angustiante para el atleta, ¿no? Involucrar, por supuesto, a los papás, desde luego a toda la familia, desde luego, que también son precursores de alguna suerte de algunos de estas circunstancias. Bueno, hay que tener mucho cuidado y por supuesto, ¿no? Hay que ser muy empático. Ojo, la gente no lo hace por berrinche, los atletas no lo hacen por berrinche. Los atletas lo hacen porque quieren estar mejor, pero se están equivocando y no saben cómo arreglarlo también, les cuesta muchísimo trabajo, ¿vale? Entonces hay que ser empáticos, le están pasando pésimo, ¿vale? Todo esto les angustia muchísimo. Y hay que estar serenos también porque necesitamos ayudarlos, no salir todos corriendo desesperados porque ponemos peor, ¿no? La circunstancia. En concreto, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Además de orientar a la familia, por supuesto, de orientar al atleta, muy importante, desde antes, hablen con sus atletas, inviten a un nutriólogo, a un psicólogo, a un médico, inviten a todo su equipo para que hablen con los atletas, no cuando se presente la situación, desde antes, o sea, como la formación que debe, la formación del atleta tiene que ser intelectual, tiene que ser física, siempre, siempre. Pero dejamos la intelectual para después. No, 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 no. Hay que orientarlos muchísimo, ¿no? Y hay que orientarlos sobre qué puede pasar frente a esto en entrenamientos y en competencias, ¿vale? Muy importante. Hay que orientar también al deportista y a la familia acerca de las opciones de especialistas. A lo mejor no quieren estar con nosotros porque, híjole, es que si se enteran y si en el equipo se enteran y tal, pues bueno, hay más. Está muy bien, ¿no? Hay que ser muy claros en los alcances éticos como entrenadores. Si está peligrando la vida del atleta, pues yo sé que todos queremos una medalla, ¿no? Regional, nacional, continental, ¿no? Olímpica, todos queremos. Pero también la vida del atleta, de los atletas es muy importante. Y queremos atletas sanos desde que están chiquitos, ¿no? Y hay que apoyarlos y auxiliarlos en su mejora. No los dejemos abandonados. Como tú estás en este rollo, pues ya a la goma y yo me vengo con otro atleta. No, están pasando complicado. No es un asunto fácil y no les estoy pidiendo que ustedes les den tratamiento, no. Les estoy pidiendo en estos momentos que seamos parte de la mejora. A veces somos parte del problema, pero si detectamos que somos parte del problema, hay que ser también parte de la mejora, ¿no? Cuiden mucho su lenguaje, muchísimo su lenguaje. Cuidado con estas expresiones de gordo, tal, porque les dicen unas cosas terribles. Eres una ballena, eres un cerdo, eres un puerco, eres una puerca. Así se los dicen, ¿eh?
Esto no se lo, jamás en la vida a ninguna persona, nunca, nunca, porque el atleta lo que quiere es competir. Lo que quiere es competir. Entonces, si tú le dices que está gordo, pues va a hacer todo para no estar gordo, incluso atentar contra su vida. Recuerden que estos trastornos también son, también pueden ser disparadores de conductas suicidas, de conductas de amenaza suicida e incluso de suicidios que lamentablemente pues pudimos haber también, ¿no?, detectado antes y necesitamos trabajarlo antes, ¿vale? Pues vaya, así nomás de rápido, ¿verdad? Solo recordarles que nosotros somos parte del mundo deportivo, parte de los jóvenes, parte de las familias. Inclúyanse, incluyan a la familia, incluyan a los médicos, incluyan a los psicólogos, incluyan siempre. Si son ustedes entrenadores, no solamente di, pues ve con el nutriólogo, pues ve con el médico, pues ve con el psicólogo, a mí no me digas de eso. No, entrenadores no. Tenemos que estar todos juntos porque es la vida. Si estamos hablando de deportistas jovencitos, es la vida de las personas, ¿eh? Antes de ser deportistas son personas. Y si no los cuidamos nosotros, entonces estaríamos faltando a una de las máximas en el no dañar, una de las máximas en la vida, que es no dañar, ¿no? Estaríamos faltando a esto, ¿no? Y es siempre buscar el bienestar de nuestros atletas, ¿vale? Pues muchas gracias. Aquí está en la presentación, que bueno, después les haremos llegar parte de la información, un poco de la bibliografía, ¿no?, que he utilizado también para esto, y pues mis redes sociales, si ustedes tienen alguna pregunta. Dejo de compartir porque incluso creo que ya me pasé hasta de tiempo. Ay, y ya estamos. Listo, Margarita. Tenemos 2 preguntas. Buenísimo. Una de ellas pregunta, ¿cómo se puede manejar la situación cuando se están teniendo resultados deportivos exitosos a pesar de las consecuencias negativas que conocemos? Ética, entrenadores, ética. Papás, ética. Y con los chicos también hay que enseñarles que si algo atenta contra su vida, aún a pesar de los resultados, tenemos que detener esta cadena porque es una enfermedad que puede llegar a ser mortal y no tenemos ganas de que eso suceda jamás, ¿no? O sea, hay que involucrar a todo el mundo y hacer algo que nosotros conocemos en psicología del deporte, que es la conciencia de enfermedad. Siempre hacer que que quienes padecen lo que padezcan, ¿no?, estén conscientes de su propia condición, que se hagan también, no solamente responsables, todos tenemos un poquito ahí, ¿no?, pero que también sepan que ellos, parte de lo que ellos hacen es consecuencia de esta enfermedad, ¿no? Perfecto. ¿Qué diferencia existe entre la anorexia purgativa y la bulimia? Bueno, la anorexia purgativa tiene que ver también incluso con momentos en donde la persona se siente tremendamente ansiosa, ingiere comida, no necesariamente una comilona, no necesariamente un atracón, no necesariamente, incluso una comida común, una comida de todos, pero se siente terriblemente culpable porque digamos, como en la fantasía de lo que debía de comer en ese día eran 700 calorías, por ejemplo, y resulta que hizo una comida normal. Entonces, el atleta, bueno, la persona, el chavo, la chava, ¿no?, se purgarán, sea vómito o sea con alguna otra, ¿no?, alguna otra estrategia, o laxantes, ¿no?, alguna estrategia purgativa así, ¿no? Y bueno, y la bulimia, esta conducta repetida y repetida, sobre todo en el vómito, ¿Cómo detectas también, ¿no?, cuando hay conductas así, bulímicas? Bueno, cuando los atletas van seguidito al baño, seguidito, ¿sí? Cuando van, ¿no?, recurrentemente y dices, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues muchos que han comido y que sienten que esto no está nada bien, entonces van a vomitar. Y cuando pasa un momentito en sus fantasías, antes de que comience la digestión, vuelven a vomitar.
y vuelven a vomitar y vuelven a vomitar. Y esto, chéquenlo muy bien, ¿no? Que los atletas también no tengan esta recurrencia, digo, a menos que exista una condición médica que los lleve al baño todo el tiempo, chéquenlo muy bien, ¿no? Hay que estar como observadores de todas estas cuestiones, ¿no? No perseguidores, observadores. Ok. Hay otra que me llamó la atención, Margarita. Es de una nutrióloga que dice que tiene un paciente de 40 años que en su juventud fue deportista de alto rendimiento. A pesar de llevar buenos resultados y mejorar en su alimentación, va disminuyendo de tallas y... Ay, espérame que se me está perdiendo. Va disminuyendo de tallas. Siempre se ve a sí mismo como alguien muy gordo. Lo ha querido canalizar con el psicólogo, pero no quiere. ¿Cómo se le puede ayudar? Y vamos a empezar por información y por la palabra confrontación no quiere decir bronca, ¿eh? No quiere decir poner a la persona así entre la espada y la pared, no. La confrontación es, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas de esto que te acabo de leer? ¿Tendrá que ver contigo? Tendrá que ver contigo y constantemente. Ojo que, como se los decíamos al principio, 40 años o 60 también tenemos conductas purgativas y conductas anoréxicas, ¿eh? También hay que tener cuidado. ¿Qué tenemos, qué podemos hacer? Bueno, lo primero es justo darles más información y comenzar a revisar esa información con la misma persona, ¿no? Revisarla. Y revisar un poco sus antecedentes, cuando era joven, qué pasaba, cuando estaba como atleta de alto rendimiento, qué pasaba. Y probable también es que como la estructura corporal pues tiene que cambiar con la edad, pues es natural, ¿no? No te vas a ver como el atleta de 20 años, no, ya cuando tengas 40 no va a pasar eso. Y hay muchas personas que no pueden entender el cambio en la estructura corporal, se niegan rotundamente y buscan el forever young, ¿no? Siempre voy a estar como cuando competía, eso nunca va a pasar, ¿no? Puedes estar muy bien, pero no va a pasar como si tuvieras 20 años. Entonces, hay algo que también en psicología conocemos como el principio de realidad, ayudar modos de verse y a poder aceptar esta nueva imagen que si bien no varía del todo, sí va a variar con la edad, por supuesto que va a variar, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que trabajar mucho. Si no quiere ir con el psicólogo, siempre hay que darles mucha información. Y ustedes, esto es muy bueno también con los nutriólogos, es decirle a los pacientes, mira, yo tengo un equipo multidisciplinario con el que converso de todos estos temas y bueno, pues vemos que por aquí tenemos un asunto que hay que tomar en cuenta, ¿no? O, mira, estuve en un congreso, estuve en tal, en donde ellos sepan que tú estás informándote no solamente de tu área de competencia, sino de otras áreas multidisciplinarias que pueden permitirle, pues, abrir un poquito el panorama. Ok, perfecto. Bueno, ya hay otras preguntas referentes a la comida, al huevo, ya sabes, ¿no? Hacia la parte de cuando quieren comer mucha proteína para esta parte de la dismorfia muscular. Pero pues yo creo que eso de igual ya lo trabajaríamos hacia los diferentes deportes, hacia la parte del nutriólogo, pero sí es muy importante aprender a trabajar en equipo multidisciplinario, ¿no? Que yo como médico sepa detectarlo o el nutriólogo y que podamos conversar. No sé qué tan pertinente sea que se hable en petit comité al respecto de a lo mejor yo médico estoy viendo a un paciente que se está lesionando mucho, que tiene todos estos síntomas y lo refiero al nutriólogo, ¿no? Y ellos pues buscan su información y te dicen que van al nutriólogo y realmente no lo van. Pero también es cierto que la parte de salud, tú y yo ya lo hemos platicado, la salud mental, muchos no lo aceptan, ¿no? O sea, ¿cómo poder integrar al psicólogo cuando a veces hasta el mismo paciente se niega a ello, ¿no? Porque te dice que no está loco, que él está bien y que no necesita de nadie más. Importante, ¿no? Muy importante. Miren, aquí el asunto no es convencer al paciente, sino que tú estés convencido como entrenador, como papá, igualmente como equipo multidisciplinario, porque esto que decías, Viri, es así. El entrenador manda al médico, el médico lo manda al nutriólogo, el nutriólogo al psicólogo, pues estamos divididos.
estamos divididos. Entonces, ¿qué tal que también platicamos con el atleta todos y todos de pronto también estamos cerca del atleta en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible. Hoy pues parece que estamos viendo esto todos, hablar en plural es muy importante, ¿no? Que el atleta sepa que esto no es un asunto exclusivo de, ¿no? Porque nos preocupa y nos preocupa su desempeño. Y aún, esto sin faltar, por supuesto, la confidencialidad, pero esto también tiene que ver con el desempeño del equipo y con el desempeño del atleta en competencias, y esto tiene que ver con la asociación, la federación, o con su club, o con el país, ¿no? Entonces, ojo que si nosotros, incluso en el equipo multidisciplinario, con el entrenador, hablamos de vamos a conversarlo todos, vamos a conversarlo, hombre, el atleta sabe que, pues que no se va a ir de uno en uno, sino todo el mundo lo tiene que, pues lo tiene que opinar por lo pronto, ¿no? O dar algunas ideas. Esto ayuda muchísimo, ayuda mucho. Muchísimas gracias, Margarita. Muchas Y creo gracias. que seguimos estando en comunicación. Siempre es bueno escucharte, el saber de esta parte de la salud mental en el atleta, en el entrenador, en el equipo multidisciplinario, porque hay veces que hasta en el equipo multidisciplinario se requiere de mucha salud mental para podérselo transmitir al atleta. Así es, así es. Muchísimas gracias. El Comité Olímpico Mexicano, Margarita, te agradece tu valiosa y desinteresada colaboración a Margarita Elena Cerviño Bárcena por su apoyo durante este periodo de contingencia ocasionado por la pandemia, realizando actividades conjuntas con el Comité Olímpico Mexicano, apoyando a nuestros deportistas y población en general, firma el licenciado Carlos Padilla. Y de la misma manera, el Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, el Dr. Jack Rowe, del Comité Olímpico Mexicano y el Laboratorio de Nutrición y Actividad Física de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, otorga la presente constancia a Margarita Cerviño Bárcena por su participación como ponente con el tema Trastornos de Conducta Alimentaria de Atletas Juveniles en el ciclo de conferencias sobre nutrición aplicada al deporte juvenil, celebrado del 4 de marzo al 20 de mayo del 2021 en la Ciudad de México. Firma una servidora y el doctor Luis Ortiz, responsable del Laboratorio de Nutrición y Actividad Física UAM Xochimilco. Muchísimas gracias, Margarita. Como siempre es un gusto escucharte. Gracias por toda la información y pues si gustas despedirte. Pues muchísimas gracias, me siento muy emocionada, siempre es un placer platicar contigo y con todos los compañeros del deporte, que somos todos, es un súper agasajo. Y bueno, pues recuerden, nada más cierro con esto, bueno, en el deporte la inteligencia marca la diferencia. Ya está. Muchísimas gracias, Margarita, gracias a todos por acompañarnos. Les comentamos, el formulario de Google Forms está activado hasta 10 minutos después, 6:40 se cancela, para que puedan hacer su asistencia en este formulario. Las asistencias anteriores ya se tomaron en cuenta de acuerdo al chat y cómo han estado registrándose.